Ahora sí, vamos a nuestra reflexión de hoy, donde vamos a seguir esta serie llamada Milagros de Jesús. Y hoy día vamos a ver la narración de un milagro que es maravilloso, que es quizás, en mi opinión, uno de los milagros más grandes por la cual de los que están narrados en la Biblia, tipos de milagros que están narrados en la Biblia, y uno de los milagros más grandes que se nos dejó como relato. También está en el capítulo 1 de Marcos, y aquí en el capítulo 1 de Marcos, Jesús ha estado en una sinagoga, ¿verdad? Ha expulsado a un espíritu maligno, ¿se acuerdan? Después de eso sana a la suegra de Pedro, que es lo que vimos el domingo pasado. Y después de eso ya la fama de Jesús empieza a aumentar, de tal manera, dice la palabra, que son muchos los enfermos y endemoniados que llegan a la puerta de la casa de Pedro en búsqueda de Jesús. Y Jesús entonces, dice la palabra, se pone a recorrer toda Galilea, predicando entre las sinagogas y expulsando demonios. Verso 39 del capítulo 1 de Marcos. Y entonces llegamos al verso 40 y vamos a leer del verso 40, del versículo 40 al 45 del capítulo 1 de Marcos. Dice así: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús los despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Esta es la única curación de un leproso en todo el Evangelio de Marcos. Así que hay que prestar atención, porque recuerden algo. Muchas otras cosas fueron hechas, dice la misma palabra, ¿verdad? Pero por algún motivo muy especial, algunos relatos fueron seleccionados y descritos, escritos en los evangelios. Porque los milagros, recuerden, no tienen un fin en sí mismo, sino que son, digamos así, una excusa para enseñarnos algo respecto al Cristo. Los evangelios, los milagros, las señales, son una excusa para enseñarnos de este Dios que se ha hecho carne y que es nuestro Señor y Salvador. Y a partir de este texto de Marcos, quiero compartir 3 enseñanzas en esta tarde, ya tarde. Miren, un hombre que tiene lepra se acerca y de rodillas le pide a Jesús que lo limpie. Verso 40. La lepra es considerada en la Biblia y en el judaísmo como uno de los peores males que puede afectar a un hombre, a una mujer y a un ser humano. Eso está en Levítico 13, en los versículos subsiguientes, y también está en otros textos del Antiguo Testamento. Fíjense que al golpeado por lepra se le consideraba, fíjense bien, un muerto viviente. Así de terrible. Eso está en Números 12:12.
Al que tiene lepra se le considera en este tiempo un muerto viviente. Y de hecho, su curación se comparaba literalmente con la resurrección de un muerto. Para las personas que un enfermo de lepra fuera sanado, era lo equivalente a que alguien resucitara de la muerte. Entonces, este no es un hombre cualquiera. Su realidad es tan terrible que probablemente tiene dolores horribles de día, de noche, heridas abiertas que le queman, que le arden, que le pican, y que también, hay que decirlo, deben oler muy mal. Entonces, imagínense lo terrible que es la realidad de este hombre. Y más encima, como si no bastara su propia situación, al leproso se le declaraba impuro y se le separaba de la sociedad. Según Levíticos 13:45, los leprosos tenían que caminar con las vestiduras desgarradas, llevar sueltos los cabellos de la cabeza, cubrir su barba y gritar: ¡impuro! ¡Impuro! Donde quiera que fueran, todo el tiempo, para que la gente de lejos se alejara de él. Entonces, estos hombres, estas mujeres, si es que se acercaban donde tenía gente, tenían que decir de lejos: aquí vengo. Y la gente se alejaba, se abría el camino para ellos. Pero no porque eran reyes, sacerdotes, sino que porque eran leprosos. En tiempos de Jesús, la separación de esta gente estaba reglamentada, en el sentido de que los leprosos no podían entrar en Jerusalén, no podían pisar la llamada ciudad amurallada. En los restantes lugares ellos sí podían vivir fuera de la ciudad, lejos de la gente, escondiéndose de los demás. Y claro, tenían que arreglárselas por su cuenta para vivir o para sobrevivir, pidiendo limosna, sobreviviendo de la misericordia de los que se atrevían a acercarse un poco a ellos. En la cultura judía del primer siglo, aquí para el tiempo de Jesús, el encuentro con un leproso hace a uno impuro cultualmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si me acerco a un leproso o toco a un leproso, no puedo ir al templo, no puedo participar de los ritos religiosos, me torno impuro como es impuro el leproso. Un leproso no podía trabajar, no podía tener familia, no participaba de los ritos religiosos, porque las prescripciones de pureza estaban motivadas culturalmente, y nosotros sabemos que Israel tenía que ser un pueblo puro para Jehová, para Yahvé. Entonces, los leprosos simplemente no hacen parte de la sociedad en ningún estamento de ella. Y peor todavía, la teología rabínica consideraba la lepra como castigo de Dios por los pecados cometidos. Así que además de todo el sufrimiento de la enfermedad misma, todos veían al leproso como un pecador maldito, maldecido por Dios mismo. Entonces no había por dónde, ni siquiera había, digámoslo así, ni siquiera había como tenerle misericordia, compasión. Porque ¿qué misericordia va a tener del hombre si es Dios mismo el que lo castigó y lo maldijo de esta forma?
Pero este hombre acá, en esta narración, se ha atrevido a hablar. Y no solo a hablar, sino que a suplicar. Y no suplica a cualquiera, sino que suplica a Jesús, porque seguramente él ya había escuchado hablar de Jesús. Y entonces él no pide comida, no pide dinero, pide ser limpio. Y al suplicar de rodillas a Jesús, este hombre se salta todas las normas sociales y religiosas. El hombre se arriesga, porque probablemente la verdad es que él no tiene nada que perder tampoco. Pero ¿y nosotros? ¿Qué barrera nosotros estamos dispuestos a saltar cuando nos damos cuenta que hay salvación en Jesús? La súplica, el ruego, es un espacio, es una decisión que tomo. Es algo que nace en el corazón de cada uno de nosotros, pero que no tiene mucho sentido, no es algo muy razonado. A ningún ser humano le gusta pedir, le gusta clamar, humillarse. ¡Qué humillante! O sea, ya la vida de este hombre es terrible. Y entonces en su desesperación se acerca a Jesús y le clama. Y esta es la primera enseñanza de esta mañana. Hermanos, hermanas, no hay nada de malo en suplicar. No hay nada de malo en reconocer nuestras condiciones. Todo lo contrario. Así que si un día tienes ganas de llorar, gritar o suplicar de rodillas, hazlo. Hazlo. No te quedes con todos esos sentimientos adentro. No te quedes viviendo la vida apretada, endurecida, endurecido. Porque no hay nada de malo en humillarse frente a Dios. Porque Él, nuestro Señor, es tu Dios, es tu Creador, es tu sanador y es tu Salvador. No hay nada más apreciado para Dios que un corazón sincero que se entrega sin reservas, sin condiciones. Así que, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que a lo mejor me estás escuchando, en esta vida no hay cómo sentir vergüenza de Dios. Amén. Jesús entonces, verso 41, movido a compasión, extiende la mano al hombre, lo toca y le dice: sí quiero, sé limpio. Movido a compasión, dice el texto. ¿Saben algo? Miren, la expresión compasión, si ustedes buscan en el diccionario o van en diccionarios bíblicos, en la etimología de la palabra compasión expresa la idea de remover las entrañas, de mover la guata, de que se te apriete. De hecho, la versión, nosotros leímos la NBI, la Reina Valera también habla de compasión o misericordia, la Nueva Traducción Viviente, pero fíjense que la NBI norteamericana, porque es
Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Pero la New International Version habla de ira. Usa la expresión ira en vez de compasión. Entonces ahí estuvimos conversando, pero efectivamente, porque cuando uno siente compasión, cuando uno ve una injusticia muy grande, eso te produce enojo. Pero ¿cómo es posible que estés en esta situación? Ese es el concepto de ira que está por detrás de algunas versiones bíblicas para esta expresión. Ay, pero ¿cómo ira? Si ira, ¿qué tiene que ver la ira con la compasión? Claro, porque de repente hay cosas que se te mueven las entrañas, que tú dices, pero ¿cómo? ¿Verdad? Es como un sentimiento muy de adentro que nos lleva a hacer un esfuerzo extra. La compasión es algo que nos quita de nuestro lugar de confort. Es algo que simplemente nos revienta, nos mueve, nos empuja. La compasión no es que me dio penita, no es que me dio lata, no es que vi algo en Facebook o Instagram o en la televisión y me conmovió. No. La compasión mueve las entrañas. Compasión lleva compromiso, lleva a dar y lleva a entregar. Y esta es la segunda enseñanza de hoy. Cuando hay compasión, el reino de Dios se muestra. Donde hay compasión, las vidas son transformadas. Donde hay compasión, hay Espíritu Santo, hay aliento, hay gracia, hay dignidad, hay alegría, hay gozo y hay descanso. Porque cuando soy movido a compasión, voy más allá. Cuando soy movido a compasión, camino la segunda milla, entrego la capa. Dejo mis compromisos personales. Dejo lo que yo estaba haciendo. Pongo mi vida un poquito de lado. Dejo de ser la prioridad. Y levanto al hombre que estaba herido al costado del camino. Eso hace la compasión. Y el texto entonces dice que Jesús fue movido a compasión. Ya lo dijimos, para el mundo judío, tocar a un leproso te hacía inmundo, te contaminaba. Pero tocar al leproso aquí no contamina, sino que el tocar aquí, el tocar de Jesús, transmite el poder divino que cambia todo. Para la gente de este tiempo, el que toca al leproso se contamina. Pero Jesús no le teme a la impureza, sino que trae el hombre a la vida. Porque Jesús viene y no solo no se contamina con el inmundo, sino que lo cura, lo sana y lo salva. Jesús es el profeta de los tiempos finales que posee la potestad de realizar curaciones y transformar vidas. Jesús, querida iglesia, ama al peor de los hombres. Ama al inmundo pecador que es despreciado y desechado por todos. Ama al desvalido que no hace parte de la sociedad. Ama al que no tiene sueños, a la que no tiene futuro, al que no tiene esperanza. Los ama.
los sana, los toca, los transforma, les quita la maldad y les devuelve la ser humanidad. ¿Qué somos nosotros? Seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero este hombre hace mucho tiempo que ya no era un ser humano. Relegado, aislado. Pero Jesús viene y le devuelve la ser humanidad, el acto, el hecho de ser humano. Y el milagro mismo se narra en el verso 42. Dice que es algo instantáneo y debe haber sido impresionante estar ahí. Y entonces en el verso 44 leemos el encargo que Jesús dice al sanado, para que guarde silencio sobre lo sucedido y vaya a los sacerdotes a fin de que éstos den testimonio de la curación. Porque eso en el Antiguo Testamento hay por lo menos 2 relatos de sanación de lepra. Entonces, en las leyes judías está que si eres sanado de la lepra, bueno, tienes que ir con los sacerdotes, no para que te sanen, sino que para que atestiguen, testifiquen que estás sanado, para que de alguna forma entonces puedas volver a la sociedad. Pero al final, ni escuchamos que el curado haya ido a los sacerdotes, ni que haya cumplido con la orden de Jesús de guardar silencio, sino que se nos dice, por el contrario, que él, en vez de callar, verso 45, da a conocer lo sucedido a todo el mundo. Y pone a Jesús en una situación delicada, hasta el punto que dice el texto que Jesús tiene que retirarse, aunque tampoco en esos lugares retirados puede pasar desapercibido a las multitudes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y esta es la tercera enseñanza. ¿Cómo quedarse callado frente a lo que Jesús ha hecho? Intentemos ponernos en el lugar del hombre. ¿Cómo no digo a nadie que mi vida ha cambiado completamente? Porque fíjese, el sanado no solo no guarda el mandato de silencio que fue impuesto por Jesús, sino que se convierte en predicador. Y de esta manera entonces el relato adquiere un nuevo sentido. El que había estado excluido de la sociedad durante mucho tiempo se convierte en pregonero de la fama del sanador. Y no solo se extiende la fama de Jesús, sino que ahora es divulgada en la región por un hombre a quien él ha librado de una enfermedad maldita, una condición horrible que lo aislaba completamente de la sociedad y de su derecho esencial, de su estatus de ser gente. Y aquí, querida iglesia, y con esto termina, sucede otra cosa extraordinaria que muchas veces pasa desapercibida. Miren algo. La sanidad del hombre implica volverlo a la vida, ¿verdad? La sanidad del hombre implica volverlo a la vida. Pero el verso 45 nos dice que Jesús ya no puede entrar en ningún pueblo y que se queda fuera en lugares solitarios. Hermanos, hermanas, miren, el que termina fuera
al final del relato, probablemente porque ahora los malos de corazón lo ven a él como un inmundo e impuro, es Jesús. El leproso vivía afuera, en lugares solitarios. Pero ahora, gracias a la misericordia de Dios hacia la humanidad, el leproso está adentro, mientras que Jesús se queda afuera en lugares solitarios. Jesús afuera, el leproso adentro. Les digo algo. Jesús sabe perfectamente lo que es ser marginado. Y constatar esa realidad hoy día en nuestros tiempos es maravilloso. Porque no hay lugar por donde andemos que Jesús no haya estado. No hay decepción tan grande como para que Jesús no haya pasado. No hay dolor, angustia o pena que Jesús no haya conocido. Porque por eso tomó nuestro lugar, para que nosotros podamos entrar, aunque eso signifique muerte y muerte de cruz. Querida iglesia, ojalá que nunca pase. Dios nos ayude y nos guarde. Pero si algún día tú sientes que nada hace sentido y que no hay luz al final del túnel y que el corazón como que se despedaza, tengan por seguro, ustedes no están solos. Jesús está allí y Él quiere que seamos limpios, aunque eso signifique que el que se quede afuera en lugares solitarios, mientras nosotros recuperamos nuestro derecho a ser creación amada de Dios. Porque va a llegar el día, hermanos y hermanas, en que todos nos sentaremos a la mesa del Rey. Ese día no habrá lloro, ya no habrá lepra, ya no habrán unos adentro y otros afuera. Pero hasta que ese día llegue, hagamos como el leproso. Clamemos de rodillas al Señor, porque Él nos va a escuchar, nos va a extender la mano y nos va a tocar. Y todo, completamente todo, se va a transformar. Querido Padre Celestial, solo podemos darte gracias, Señor, porque tú viniste a esta tierra viviste momentos como estos del relato, Señor. Relatos que después fueron plasmados en tu santa palabra. Y hoy día, tanto tiempo después, aquí estamos, Señor, escuchando de un Dios hecho hombre que transformó la vida completamente de un leproso que seguramente ya se había olvidado de ser gente. Aunque eso, Señor, en ese momento significó que tú quedaras afuera en lugares solitarios.
el sanador toma el lugar del leproso, mientras que el leproso toma el lugar del sanador. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos. Ayúdanos a que frente a algunas realidades de nuestro mundo se nos muevan las entrañas. Ayúdanos a descubrir, Señor, ese amor maravilloso por la cual tú fuiste a la cruz por nosotros, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, para que Él nos recuerde que en los días malos, los días de tristeza, los días de angustia, podemos doblar nuestras rodillas y clamar a ti, porque eres tú mismo el que estás allí con nosotros. No estás en un cielo lejano, no vives en otra dimensión o en un lugar etéreo, sino que vives aquí con nosotros. Estás en la micro con nosotros. Estás en el metro con nosotros. Estás en la casa con nosotros, en la iglesia, en los trabajos. Y queremos pedirte, Señor, de hecho, que te hagas presente en todos los lugares de nuestra nación, Señor. Porque no solo necesitamos de ti en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti en las escuelas. Necesitamos de ti en las universidades. Necesitamos de ti en el Congreso. Necesitamos de ti en la moneda. Necesitamos de ti, Señor, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, Señor. Porque solo de esta manera, Señor, el mundo irá siendo transformado y cambiado, Señor. Y esta es nuestra oración, Señor. Que nuestras rodillas, Señor, y nuestro clamor, Señor, sea escuchado por ti. Para que en nuestra sociedad, Señor, haya menos leprosos. Y haya más hombres y mujeres entregados a ti, Señor, confiados en ti, Señor, y transformados por ti, Señor. Cuida a nuestros adultos mayores. Cuida de nosotros, cuida de nuestros jóvenes, cuida de nuestros niños y niñas, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.